Karma millonario. Ella perdió todo por una joven de 26 años, pero el destino guardaba una sorpresa que haría temblar a su exmarido. Día 438 después del divorcio. Eres un trapo viejo, fácil de tirar. Las crueles palabras de Aurelio seguían clavadas en el corazón de Marisela como espinas envenenadas. Frente al espejo de su pequeño baño, una mujer de 45 años le devolvía la mirada, sus ojos color ámbar conteniendo un fuego que se negaba a extinguir. ¿Realmente crees que alguien te querrá ahora? La voz burlona de Aurelio resonaba en su memoria mientras observaba las grietas en las paredes de su modesto apartamento. El mismo apartamento que ahora era su refugio después de perder la mansión que ella misma había ayudado a construir. 15 años de matrimonio destruidos por Valentina, la asistente de 26 años que ahora lucía su anillo de bodas. Los hombres exitosos necesitamos renovarnos, mi amor, como las estaciones. Esas fueron las últimas palabras que Aurelio le susurró, mientras ella recogía sus pertenencias de la oficina central del imperio inmobiliario que juntos habían construido. Un imperio que él le había arrebatado con documentos manipulados y mentiras perfectamente orquestadas. La joven Valentina, parada junto a él ese día, sonreía con la arrogancia de quien cree tener el mundo a sus pies. Deberías agradecer que te deja algo, aunque sea este apartamento, había dicho con una risita mientras jugueteaba con el anillo que hasta hace poco significaba 15 años de promesas inquebrantables. Pero el destino, ese jugador silencioso, tenía otros planes. Esa tarde, mientras Marisela organizaba las pocas cajas que había logrado rescatar de su antigua vida, sus dedos tropezaron con una carpeta olvidada. El papel amarillento y gastado ocultaba un secreto que haría temblar los cimientos del Imperio Montero. Sus manos temblaron al descubrir una serie de documentos que revelaban años de fraudes meticulosamente ocultos, transferencias millonarias a cuentas fantasma y un patrón de corrupción que se extendía como una telaraña venenosa. Señor Aldana, su voz temblaba mientras marcaba el número del auditor más temido del mundo empresarial. Tengo información que hará caer un imperio construido sobre mentiras. El despacho del señor Aldana era exactamente como Marisela lo había imaginado. Sobrio, elegante y con ese aire de poder que solo décadas de experiencia pueden otorgar. El auditor, un hombre de 60 años con ojos penetrantes y cabello plateado, examinaba los documentos con una atención meticulosa que hacía el silencio casi insoportable. Señora Vega, su voz grave rompió la tensión. Esto es más grave de lo que imaginaba. Su exmarido no solo ha cometido fraude corporativo, sino que hay evidencia de lavado de dinero a gran escala. Marisela sintió que su corazón se aceleraba. Mientras Aldana desplegaba los documentos sobre su escritorio de caoba, las cifras millonarias bailaban ante sus ojos como testigos silenciosos de la corrupción de Aurelio. ¿Sabía usted que la joven Valentina tiene un pasado interesante? Aldana deslizó una carpeta hacia ella. Ha estado involucrada en casos similares en 3 empresas diferentes. Siempre como asistente ejecutiva, siempre con el mismo patrón. Las manos de Marisela temblaron al abrir la carpeta. Allí estaban fotos, documentos y reportes que revelaban la verdadera identidad de Valentina. No era una simple oportunista, era una estafadora profesional que trabajaba con un grupo especializado en infiltrarse en empresas exitosas. Tu belleza se marchita, mi amor. Las palabras burlonas de Aurelio resonaron en su mente, pero esta vez, en lugar de dolor, sintió una extraña satisfacción. Su exmarido, tan orgulloso de su joven amor, había caído en una trampa mucho más elaborada que la suya. Esa misma tarde, mientras Marisela salía del despacho de Aldana, su teléfono vibró con una notificación. Aurelio había anunciado su compromiso con Valentina en una lujosa fiesta en su mansión. Las fotos en redes sociales mostraban a la feliz pareja, él presumiendo su éxito, ella luciendo un nuevo collar de diamantes que costaba más que el apartamento donde ahora vivía Marisela. El tiempo es nuestro mejor aliado, había dicho Aldana antes de que ella se marchara. Mientras ellos celebran, nosotros construimos el caso. Y cuando caiga el telón, dejó la frase en el aire. Pero su sonrisa lo decía todo. De regreso en su modesto apartamento, Marisela se sirvió una copa de vino, el mismo que solía compartir con Aurelio en sus aniversarios. Pero esta vez no bebía para ahogar penas. En su computadora, los archivos encriptados que Aldana le había proporcionado
revelaban una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que imaginaba. Valentina no solo era una estafadora, era la punta del iceberg de una organización que había estado operando en las sombras durante años. «Disfruta tu fiesta de compromiso, querido», susurró Marisela mientras observaba las fotos en su pantalla. «El karma tiene una forma peculiar de llegar cuando menos lo esperas». Y mientras la noche caía sobre la ciudad, en la mansión que una vez fue su hogar, Aurelio brindaba por su futuro, ignorando que cada copa lo acercaba más a su caída. El imperio que había construido con engaños comenzaba a tambalearse, y ni siquiera lo sabía. La foto en la revista de sociales mostraba a Aurelio y Valentina resplandecientes en su fiesta de compromiso. «El empresario del año y su joven prometida anuncian boda», rezaba el titular. Marisela pasó sus dedos por la imagen mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. «Si tan solo supieran, tenemos todo listo». La voz de Aldana sonaba confiada a través del teléfono. «Las autoridades financieras han confirmado las irregularidades. Solo necesitamos que Valentina cometa un error, y sabemos que lo hará». El plan era perfecto en su simplicidad. Aldana había descubierto que Valentina, en su arrogancia, seguía utilizando el mismo patrón en todas sus estafas. Como una viuda negra de las finanzas, seducía a empresarios exitosos, ganaba su confianza y luego los destruía. Esa mañana, mientras Marisela tomaba su café en la pequeña terraza de su apartamento, su teléfono vibró con una notificación urgente. Era un mensaje de Isabel, su antigua secretaria que aún trabajaba en la empresa. «Señora Marisela, tiene que ver esto. Valentina está moviendo grandes cantidades de dinero a cuentas en el extranjero. Aurelio no sabe nada». El momento había llegado antes de lo esperado. Valentina, confiada en su poder sobre Aurelio, había comenzado a ejecutar la última fase de su plan. Lo que ella no sabía era que cada transferencia, cada documento falsificado, cada movimiento que hacía, estaba siendo meticulosamente documentado. «¿Recuerdas cuando me llamaste trapo viejo?», Drenia susurró Marisela mientras marcaba el número de Aldana. «Pronto descubrirás que los trapos viejos guardan las mejores historias». En la oficina principal del Imperio Montero, Aurelio celebraba otro negocio millonario con sus socios. Entre copas de champán y risas, presumía de cómo había renovado su vida. «A veces hay que deshacerse del equipaje viejo para alcanzar nuevas alturas», bromeaba, sin saber que en ese preciso momento su imperio comenzaba a desmoronarse. Valentina, desde su nueva oficina con vista a la ciudad, realizaba la última transferencia. Sus dedos, adornados con el anillo que una vez perteneció a Marisela, tecleaban códigos y contraseñas con la confianza de quien ha hecho esto muchas veces antes. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras presionaba Enter. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese simple gesto, esa última transferencia, era exactamente lo que Aldana y Marisela habían estado esperando. Como una pieza final en un elaborado juego de ajedrez, ese movimiento sellaría el destino del Imperio Montero. «Jaque mate», murmuró Aldana mientras recibía la confirmación de la transferencia en su monitor. «Señora Vega, prepárese. La tormenta que está a punto de desatarse hará que su divorcio parezca una suave brisa de verano». Marisela cerró los ojos y respiró profundamente. No era venganza lo que buscaba, era justicia, y el karma, ese juez silencioso pero implacable, estaba a punto de dictar sentencia. La tormenta llegó sin previo aviso. Las noticias corrían como pólvora encendida. Irregularidades millonarias detectadas en el Imperio Montero. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Las acciones de la empresa se desplomaban y el rostro de Aurelio aparecía en todas las portadas, pero ya no como el empresario exitoso del año. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido?» «Swing». Los gritos de Valentina resonaban por toda la mansión mientras arrojaba el periódico sobre el escritorio de caoba. «Las cuentas están bloqueadas. Todo está congelado». Aurelio, pálido como un fantasma, releía una y otra vez el informe que sus abogados le habían entregado esa mañana. Cada página revelaba un nuevo horror. Transferencias ilegales, documentos falsificados, años de fraude sistemático, y todas las evidencias apuntaban hacia Valentina. «Mi amor, puedo explicarlo». La voz de Valentina había perdido su dulzura habitual.
Todo esto es un malentendido, yo. ¿Un malentendido? Aurelio la interrumpió, su voz temblando de rabia. Las autoridades tienen pruebas de que has estado haciendo lo mismo en otras empresas. Me utilizaste. Desde su modesto apartamento, Marisela observaba el noticiero con una taza de té en las manos. No sentía alegría, tampoco tristeza. Era una extraña sensación de paz, como quien observa las olas romper en la orilla después de una tormenta. El karma, había dicho Aldana esa mañana, es como un boomerang. Siempre regresa. Las redes sociales estallaban con memes y comentarios. Los titulares eran contundentes. Empresario Aurelio Montero sentenciado por fraude masivo. Las fotos lo mostraban saliendo del juzgado, escoltado, sin el aire arrogante que lo caracterizaba. Valentina, por su parte, había negociado su libertad a cambio de exponer toda la red criminal. En la sala de juntas donde una vez Aurelio la humilló, Marisela ahora presidía la reunión de accionistas. El juez había determinado que, dado que los documentos del divorcio estaban manipulados, ella recuperaría su parte legítima de la empresa. La vida, dijo Marisela a los presentes, nos enseña que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad con la que enfrentamos las adversidades. Desde su celda, Aurelio había intentado contactarla varias veces. Sus cartas, llenas de disculpas y arrepentimiento, se acumulaban sin abrir en un cajón. No era rencor. Marisela simplemente había cerrado ese capítulo de su vida. El señor Aldana, en su última visita, le había traído una noticia sorprendente. Los documentos encontrados habían ayudado a desmantelar una red internacional de fraude corporativo. Su caso se había convertido en un precedente legal. ¿Sabes qué es lo más irónico?, reflexionó Marisela mientras ordenaba su nueva oficina. Él me llamó trapo viejo, pero fui yo quien limpió todo el desastre. La empresa, ahora bajo su liderazgo, comenzaba una nueva era. Los empleados que habían sido testigos de su humillación ahora la veían con respeto y admiración, no por venganza, sino por justicia. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Marisela sonrió ante su reflejo en la ventana. Ya no veía a la mujer herida de hace un año, sino a alguien más fuerte, más sabia y, sobre todo, en paz consigo misma. El karma había hecho su trabajo, sin necesidad de que ella moviera un solo dedo en busca de venganza. 5 años después, la revista empresarial más prestigiosa mostraba a Marisela Vega en su portada, la mujer que transformó una crisis en imperio. El edificio corporativo, ahora renovado, brillaba bajo el sol de la mañana mientras ella cruzaba el lobby con paso firme. ¿Viste las noticias?, logró Isabel, ahora su mano derecha. Aurelio salió en libertad condicional ayer. Marisela asintió tranquilamente. El tiempo en prisión había transformado a su exmarido en un hombre irreconocible. Las últimas fotos lo mostraban canoso, delgado, con la mirada perdida de quien lo ha perdido todo. Valentina, según los rumores, se había casado con un empresario en el extranjero, probablemente preparando su próximo golpe. Pero eso ya no era su problema. En su oficina, Marisela encontró una carta. Era de Aurelio. A diferencia de las anteriores, esta vez decidió abrirla. Tenías razón. El karma existe. Perdóname. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios mientras guardaba la carta en su escritorio. No había odio, ni rencor, ni siquiera satisfacción por su caída. Solo paz. El señor Aldana, ahora retirado, la había llamado esa mañana para felicitarla por su nuevo centro de apoyo para mujeres empresarias. Transformaste el dolor en propósito, le había dicho. Frente al espejo de su oficina, Marisela se detuvo un momento. Sus ojos color ámbar, ahora más sabios, brillaban con una luz diferente. Ya no era la mujer herida que fue llamada trapo viejo, ni la empresaria que recuperó su imperio. Era algo mejor. Una mujer que había aprendido que la mejor venganza es el éxito, y que el karma no necesita de nuestra ayuda para hacer justicia. A veces, pensó mientras miraba la ciudad desde su ventana, perdemos todo para encontrarnos a nosotros mismos. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Marisela Vega, la mujer que se levantó de las cenizas, sonrió. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado en el camino. El karma había completado su ciclo, y la vida, con su infinita sabiduría, había puesto cada cosa en su lugar.
La misma sociedad que había celebrado el romance entre Aurelio y su joven asistente ahora se burlaba de su desgracia. Las fotos de su lujosa fiesta de compromiso, publicadas apenas unos días atrás, se habían convertido en el símbolo de su caída. «Señora Vega», la voz de Isabel temblaba al teléfono. «No va a creer lo que está pasando en la oficina. Valentina intentó acceder a las cuentas offshore esta mañana, pero estaban vacías. Ella simplemente tomó su bolso de diseñador y se fue. Nadie sabe dónde está». Aurelio, el hombre que una vez se burló de la edad de Marisela, ahora lucía décadas más viejo. Su imperio se desmoronaba como un castillo de naipes, y la mujer por la que había traicionado 15 años de matrimonio había desaparecido con gran parte de su fortuna. «Los hombres exitosos necesitamos renovarnos». Sus propias palabras ahora sonaban como una broma cruel del destino. En su despacho, Aldana organizaba los últimos documentos del caso. Las pruebas eran irrefutables. Valentina no solo había estafado a Aurelio, sino que había utilizado la empresa para una elaborada operación de lavado de dinero. El imperio que Aurelio había arrebatado a Marisela ahora se revelaba construido sobre arena movediza. A veces, pensó Marisela, mientras veía la foto de Aurelio en las noticias, la vida tiene una forma poética de hacer justicia, y mientras el sol se ponía en el horizonte, el imperio que una vez pareció indestructible seguía desmoronándose, pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, llevándose consigo la arrogancia de un hombre que creyó que podía burlarse del destino. Las escaleras de mármol de la mansión Montero, aquellas que tantas veces Marisela había subido como dueña y señora, ahora crujían bajo sus tacones con un eco diferente. No venía como la exesposa humillada, sino como parte del equipo de auditores que ejecutaba la orden judicial. «Señor Montero», la voz de Aldana resonaba en el salón principal. «Necesitamos que nos acompañe a la biblioteca. Hay algunos documentos que requieren su atención inmediata». Aurelio, desaliñado y con ojeras profundas, apenas podía mantener la compostura. Su mirada se cruzó con la de Marisela, y por primera vez en todo este tiempo, fue él quien bajó los ojos. «Valentina ha sido localizada», anunció uno de los investigadores. Intentaba abordar un vuelo privado. Llevaba consigo documentos que implican a toda la red de fraude. El rostro de Aurelio se descompuso aún más. «Pero ella me amaba. Me lo juraba cada día. Como tú me juraste amor eterno a mí». Las palabras salieron de la boca de Marisela sin pensarlo, suaves, pero letales como el veneno de una serpiente. La biblioteca, antes testigo de tantas decisiones empresariales, ahora era escenario del desenlace. Los auditores desplegaban carpeta tras carpeta, revelando años de fraudes, mientras Aurelio se hundía más y más en su sillón de cuero italiano. ¿Sabes qué es lo más irónico? «Swing», dijo Marisela, sosteniendo un documento particularmente revelador. «Si no me hubieras traicionado, si no hubieras manipulado los documentos del divorcio para quedarte con todo, jamás habríamos descubierto este fraude». La revelación golpeó a Aurelio como una bofetada. Su ambición, su arrogancia, su desprecio, todo se había convertido en el arquitecto de su propia destrucción. «Los hombres exitosos necesitamos renovarnos», repitió Marisela sus palabras con una sonrisa serena. «Pero olvidaste que las mujeres maduras tenemos algo que ninguna joven estafadora puede igualar: sabiduría». En ese momento, como una cruel coincidencia del destino, las pantallas de la biblioteca se encendieron con las noticias. Valentina no solo había confesado el fraude, sino que había entregado evidencia de una red internacional de estafadores. El Imperio Montero no era más que una pieza en un juego mucho más grande. «Es curioso», continuó Marisela, mientras los auditores seguían con su trabajo. «Me llamaste trapo viejo, pero resulta que este trapo viejo fue el que desenredó toda la telaraña de mentiras». Aurelio, hundido en su sillón, observaba cómo su mundo se desmoronaba. La mansión que tanto había presumido, los autos de lujo, las cuentas millonarias, todo se esfumaba como humo entre sus dedos. Y mientras el equipo de auditores continuaba su trabajo, Marisela subió las escaleras de mármol una última vez. Su anillo, no el de compromiso que ahora estaba perdido con Valentina, sino uno nuevo, un regalo de ella misma que simbolizaba su renacimiento, brillaba bajo las luces de la mansión. El karma, ese juez silencioso pero implacable, había dictado su sentencia. Y esta vez, la justicia había llegado sin necesidad de venganza,
como una marea inevitable que arrastra todo a su paso.